Ahora vamos a hablar dentro de la historia de los bautistas de un personaje relevante, no solamente dentro de los bautistas, sino dentro de la historia misma de la iglesia evangélica. Y vamos a hablar de un hombre que es considerado como el padre de las misiones modernas. Me refiero a William Carey. Guillermo Carey nació en el año 1761 y murió en el año 1834. En ese año murió Guillermo Carey. Estamos hablando de 1761, para ese entonces ya existe la denominación bautista, pero él no se crió en el seno de una iglesia bautista. Él se crió en el seno de la iglesia anglicana. Es obvio, la iglesia anglicana es la iglesia del Estado, es la que la iglesia tiene más presencia. Los bautistas son vistos como grupos minoritarios, grupos pequeños, y tal vez como grupos disidentes a la iglesia anglicana, pero ahí están. Entonces, Guillermo Carey, en 1783, empieza a hacer un estudio profundo del Nuevo Testamento, y entonces se convierte o se adhiere a la iglesia bautista, porque ve que la doctrina se apega mucho a la enseñanza neotestamentaria. Así que Carey se hace bautista, fue autodidacta, un hombre muy inteligente, aprendió hebreo, aprendió latín y aprendió griego. Él era un zapatero, pero tenía una inteligencia extraordinaria. Se obsesionó por la idea de comenzar una obra misionera foránea a través de su escrito, una investigación de la obligación de los cristianos para usar medios para la conversión de los pueblos paganos, que después llegó a ser la base del movimiento misionero moderno. Ahora, hemos hablado del calvinismo y ahorita voy a hablar del hipercalvinismo. ¿Qué es el hipercalvinismo? El hipercalvinismo tiene un distintivo, cree lo mismo que el calvinista, pero el distintivo del hipercalvinista es en función de las misiones. El hipercalvinista, no el calvinista, el hipercalvinista considera innecesaria la intervención humana para que el reino de Dios se siga extendiendo. Hablamos de una intervención metódica, de una intervención estudiada, es decir, que Dios no requiere de eso. Sí usa hombres, pero no se requiere que el hombre, por ejemplo, tenga una determinada capacitación o lo que estaba haciendo Guillermo Carey, animando a varios para que fueran a otros lugares, especialmente a la India, a predicar el Evangelio. Entonces Guillermo Carey fue muy cuestionado por eso. Hipercalvinistas le decían que él no se tenía que preocupar por eso, que no era asunto de él, que era asunto de Dios, y que sin la ayuda de él Dios iba a salvar a los elegidos, a los predestinados. Esa era, entonces, el distintivo del hipercalvinista podemos decir que era un espíritu antimisiones. Estaba en contra de las misiones. Hoy, y ya que hemos hablado mucho de este tema, hoy el calvinismo, hay misioneros calvinistas, entonces hoy el calvinismo de los 5 puntos no está en contra de las misiones, sino al contrario, que promueven mucho las misiones, no solamente ellos, sino creo que ahora toda la iglesia evangélica está a favor de las misiones, hay un despertar por las misiones, y esa era la gran diferencia con los hipercalvinistas. Entonces había esos vestigios, pero no influyeron en Guillermo Carey, sino él siempre estuvo convencido de que Dios le había llamado para ir a las misiones extranjeras, a las misiones foráneas. Fueron a la India, Carey, acompañado por John Thomas, en 1793. En 1812, Carey y sus compañeros, Marshman y Ward, que era conocido como el trío Serampore, habían traducido porciones de la Biblia en 18 idiomas y tenían tratados en 20 idiomas. Más de 700 conversos habían sido bautizados, no fue un trabajo fácil, y la entrega misionera de Carey se resume en estos puntos básicos. Antes de entrar a esos puntos básicos de Carey, quiero compartirles una escena de Carey, nada más como algo que pueda inspirarnos al ministerio, sea un ministerio pastoral, o sea un ministerio en las misiones, o sea un ministerio en la docencia, que finalmente, sea el ministerio que sea, yo estoy convencido de que cualquier ministerio está coadyuvando para cumplir con la Missio Dei.
y con la misión de Dios de ir y hacer discípulos hasta lo último de la tierra. Y este trabajo de hacer discípulos obviamente va a traer como consecuencia el surgimiento de nuevas iglesias a lo largo y ancho de nuestro mundo, iglesias locales, iglesias autónomas, pero iglesias fieles a la palabra de Dios. Estoy recordando un hecho de la historia de Guillermo Carey. Yo hice un ensayo biográfico de Carey y tuve que investigar mucho acerca de la vida de él. Pero algo que me llamó la atención y quiero compartir ahora con ustedes es esta escena. Cuando Guillermo Carey siente el llamado, él está dispuesto a dejar su comodidad, su cultura, su país, Inglaterra, para ir a un país extranjero, que si bien es cierto, era parte de la colonia inglesa, el único interés de Guillermo Carey era la predicación del Evangelio. Así que Guillermo Carey va y le dice a su esposa no está muy convencida, no es nada fácil ir a un nuevo país, a aprender una nueva lengua, a estar en una nueva cultura, en una forma diferente de vida. Entonces era todo un reto, pero Carey estaba convencido de esto. Cuando Guillermo Carey va y tiene que atravesar un río para llegar a la comunidad en la que van a estar, ellos van en un barco, naufragan y pierde muchas cosas que él llevaba. Pero en medio de esa situación, él se levanta y se mantiene firme. Pero hubo un hecho que a pesar de que él estuvo en esa situación, y esto es digno de reconocer y también de aprender, su esposa tuvo alguna enfermedad mental y fue una situación muy crítica para Guillermo Carey y él tenía que cuidar de su esposa. Y que yo cuando estaba leyendo la biografía de Carey, yo me puse a pensar, ¿qué hubiera hecho yo? Tal vez me hubiera regresado con mi esposa a mi país de origen y hubiera buscado atención. No sé qué hubiera hecho, pero la situación de su esposa era crítica, él sabía la salud y era una cuestión degenerativa y muere la esposa de Guillermo Carey. Fue un sufrimiento, no solamente el verla a ella, sino también en la cuestión de estar cuidándola, porque la cuidó, de estar atendiéndola y de ser fiel a Dios. Pero aproximadamente, lo voy a corregir después, pero aproximadamente creo que él estuvo como 50 años, entre 40 y 50 años en este lugar. Y Dios lo usó Dios de una forma extraordinaria. Hizo la traducción a muchos dialectos, muchas lenguas, fue aceptado por la gente, hubo muchos conversos, hubo siembra de iglesias en la India y fue un trabajo titánico, obviamente respaldado por Dios, el que hizo Guillermo Carey en este lugar. Pero el punto de reflexión es que aún en medio de situaciones difíciles, tenemos que confiar en Dios y seguir avanzando en el ministerio al cual Él nos ha llamado. Bien, ahora sí, ¿qué podemos aprender de la obra misionera de Carey? ¿Y qué podemos aprender para la obra misionera en nuestros tiempos? ¿Qué consejos o qué aprendizaje podemos sacar de la obra misionera de Carey? Y aquí les voy a compartir 5. Primero, la predicación itinerante usando todos los medios posibles. Carey anduvo de un lugar a otro y los medios que los tenía que usar para compartir el Evangelio. Hoy tenemos muchas maneras de compartir el Evangelio, hay muchas formas de compartir el Evangelio. Obviamente que siempre vamos a compartir el nuevo Evangelio, pero tenemos que aprovechar las herramientas, el contexto cultural, para ver de qué manera podemos acercar y compartir ese Evangelio. 2. Distribución de la Biblia en el idioma del pueblo. Él se dedicó a la traducción, era un hombre muy versátil, era un hombre muy capaz, y se dedicó a traducir la Biblia en otros idiomas, en otros dialectos propios de la India, y hizo ese trabajo de traducción. Claro que él estuvo siempre acompañado de un equipo que lo estuvo apoyando en ese trabajo de traducción. Y es importante que las personas lleguen a ellos a la Biblia de manera entendible en su propia lengua, y en aquellos lugares donde hablamos de comunidades orales, que se comparta estas historias bíblicas. Si bien no se tiene nada escrito, pero se puede compartir de manera oral estas historias emanadas de la misma Biblia para que el Evangelio se siga proclamando. Número 3, establecer congregaciones lo más pronto posible. Inmediatamente después de que ya creían y eran enseñados,
Guillermo Carey estableció congregaciones y es algo que tenemos que hacer. Es un buen principio. Cuando ya hay convertidos, cuando ya hay bautizados, luego establecer las congregaciones y pedir la dirección de Dios y dejar que venga un crecimiento natural. A veces pienso que hay tantos procesos, tantos requerimientos que lejos de beneficiar el crecimiento de la iglesia la obstaculizan y entonces tenemos iglesias pequeñas, iglesias que se quedaron estancadas y que no entendieron que su propósito era no solamente congregarse, sino también seguir proclamando el Evangelio para que más gente se pudiera añadir, más gente que Dios esté salvando se pudiera añadir. El cuarto aprendizaje, un estudio profundo del trasfondo y mentalidad de los pueblos no cristianos, que fue lo que hizo Guillermo Carey. Ahora en los seminarios, por ejemplo, se estudia antropología y ese con el único fin de conocer la cosmovisión del hombre, a las culturas en las que se va a llevar el Evangelio y que eso es bueno. Entonces, sin necesidad de tener estos estudios, podemos hacer de manera simple y de manera sencilla, cada vez que llegamos a un lugar donde se va a compartir el Evangelio o donde no hay una iglesia evangélica presente ahí, bueno, hay que conocer la cultura, lo que la gente cree, lo que la gente piensa, y esto nos va a permitir crear puentes y contar historias para cambiar paradigmas, cambiar cosmovisiones a través de las historias bíblicas. Y por último, el último aprendizaje, capacitación de un ministerio autóctono lo más pronto posible. Y esto es lo que se necesita, que personas de esos lugares reciban una capacitación. Y me recuerda al apóstol Pablo que cada vez que iba a un lugar y compartía el Evangelio y se levantaba una iglesia, instituía ancianos, pastores de ese lugar, de esa comunidad. Y es lo que tenemos que hacer, que se capacite a los líderes autóctonos de tal manera que no exista una codependencia con personas de otro lugar, que a veces es difícil el traslado, el llegar, el estar enseñándoles. Una capacitación profunda, una capacitación seria y dejarles herramientas necesarias para que sigan aprendiendo y desarrollándose en su crecimiento de la comprensión de la palabra y de su enseñanza. Bien, estos son 5 aprendizajes del ministerio de William Carey, que es conocido, ya lo dije, como el padre de las misiones modernas. Bueno, introduje a Carey, estamos hablando de los bautistas particulares, pero quise hacer la introducción de este personaje, que es un personaje importante, por la cuestión de las misiones, pero la práctica de la cooperación misionera contribuía a una conciencia denominacional. Tanto los bautistas generales como los bautistas particulares se acercaron mientras la controversia arminiana calvinista menguaba durante ese periodo, esta controversia. En 1813 se constituyó la Unión General de los Bautistas Particulares, 1813. Esta unión poco a poco fue uniendo a todos los bautistas de Inglaterra en una sola entidad. Y para ser parte de esta unión se tenían que afirmar las doctrinas calvinistas. O sea, si alguien llegaba con doctrinas arminianas, no podía formar parte de esta unión. Sin embargo, en 1832 la unión fue reorganizada y sus objetivos redefinidos. A fines del periodo bajo estudio, 1750-1891, los bautistas generales de la Nueva Conexión y la Unión General Bautista, que eran los particulares, se fusionaron. Quiero explicar un poquito esto porque no lo toqué. Los bautistas generales tienen algunos problemas doctrinales, hay un avivamiento, surge en un grupo que se quieren unir con los bautistas generales, pero no están de acuerdo con algunas doctrinas, se sale ese grupo, que es un grupo numeroso, y se le llama la nueva conexión de bautistas, los bautistas de la Nueva Conexión. Y estos bautistas de la Nueva Conexión son calvinistas moderados. Fueron con los bautistas particulares, que eran la Unión General Bautista. Los bautistas particulares fueron esta Nueva Conexión, pero como eran muy calvinistas, no quisieron quedarse ahí, así que formaron su propio grupo, la Nueva Conexión, un calvinismo moderado. Pero la Unión General Bautista también, que eran particular, la Iglesia Bautista particular y que eran calvinistas, al final surge un personaje llamado John Clifford. John Clifford es un promotor de la unidad. Así que logra unir a la Nueva Conexión y logra unir a la Unión General Bautista y se unen y surgen en cuanto a teología
un grupo que es calvinista moderado. Esto sucedió en el año 1891 en Inglaterra. Y con esa unión termina esa controversia entre arrianismo y calvinismo. En esa época, en 1891, un dato interesante, alguien que no estuvo a favor de esa unión, y lo voy a mencionar porque es un personaje muy reconocido, es un personaje, él fue un gran predicador, que si ustedes leen su biografía, a pesar de que cuando él recién estaba empezando a predicar, muy joven, si no mal recuerdo, a los 20 años él empezó a predicar, era un predicador elocuente, usado poderosamente por Dios en su templo, el Gran Tabernáculo. Él verdaderamente tuvo una mega iglesia. Estoy hablando de Carlos Spurgeon. Y Carlos Spurgeon no estuvo de acuerdo con esa unión. Él siempre se mantuvo fiel a sus convicciones calvinistas, porque él era calvinista, un hombre apasionado, un hombre que apoyó mucho las misiones. Y me estoy acordando de una anécdota de él, porque deben de saber que él no estudió, o sea, él no tuvo estudios formales, aunque después formó su propio seminario, fue autodidacta. Una anécdota, la escuché en algún lugar, no recuerdo haberla leído, escuché, sino que la escuché, de que él quiere entrar a un seminario en aquel entonces y tiene una cita con una persona, pero él llega a esta cita y los dos son puntuales, pero están en lugares diferentes. Así que no se vieron y se fueron, cada quien pensando que no se interesó ni uno, no se interesó el otro. Pero realmente que Dios usó y siempre ha levantado a hombres con dotes extraordinarios, y este es el caso de Carlos Spurgeon. No quiero pasar desapercibido esto. Él fue un hombre importante, estamos hablando de esta época, que si bien él no estuvo de acuerdo en esta unión de la nueva conexión y la Unión General Bautista, que finalmente dio una unión bautista con un calvinismo moderado, pero ahí está, Spurgeon, que un gran predicador, es conocido como el príncipe de los predicadores durante esa época, a finales del siglo XIX, a finales del siglo XIX. Bien, es así como terminamos esa sección de los bautistas en Inglaterra. Ahora vamos a pasarnos a otra sección, los bautistas en los Estados Unidos, y vamos a concluir con esta historia de los bautistas en México. No vamos a hablar de cómo se desarrolló la historia de los bautistas en América Latina, por ejemplo, o en Oceanía, en Australia, o en Asia. Vamos a ubicarnos nada más en Estados Unidos, porque finalmente por la cercanía tuvo un papel preponderante en los Estados Unidos en la llegada del Evangelio por parte de los bautistas a México. Y vamos a hablar también acerca de eso.